cruz con el centro vienen desde lo que fue y lo que era la Sala Moncada. Y esto en aquellos momentos fue realmente una batalla. No me gusta tanto la palabra batalla, pero digamos fue discusiones con entidades, instituciones y personas que entendían que no era necesario, ni siquiera tan necesario, la creación de un centro de arte. Al crearse el Centro Profesional de Artes Plásticas, se atiende metodológicamente también el funcionamiento de las galerías de arte municipales, que era un trabajo intenso que se hacía en esos primeros años, porque los más viejos recordarán que se crearon aquellos módulos culturales donde todos los municipios tenían que tener una galería de arte, entre otras instituciones culturales. Es muy necesario aquí en Holguín que el centro existiera, que existiera para nosotros y que cumpliera la función de motivarnos también. Como Sala Moncada se ponían tractores, no tengo nada contra los tractores, pero sí contra los que se equivocan. Y el costo que significó la remodelación de la Sala Moncada, que era un espacio donde se acostumbraba a montar exposiciones de ciencia y de técnica, o sea, avances de la revolución en el campo de la ciencia, de la agricultura, y de repente ese espacio había que convertirlo en un centro de arte y fue muy costoso realmente. Estoy seguro que si en aquella época de los tractores, los arados y otras cosas más que se ponían aquí, hubiéramos puesto a curar y a diseñar esa exposición a algunos artistas que yo conozco, con los cuales tengo amistad, sobre todo los más jóvenes, hubieran hecho unas excelentes instalaciones y hubiera tenido un matiz un poco más artístico. Simbólicamente Sí. era un acontecimiento, o sea, íbamos a inaugurar el centro de arte de la ciudad, ¿entiendes? Y queríamos que la inauguración fuera espectacular también. Eran personas que tenían un respeto por la vida holguinera y por la condición de ser holguinero, que no trataban a La Habana como algo superior ni como algo de las galaxias, sino que realmente La Habana era la capital, pero además Holguín aspiraba a tener siempre una personalidad. Mucho entusiasmo, o sea, Sí. se asumía con una pasión extraordinaria, porque ya veníamos acostumbrados desde nuestra etapa de estudiante, ¿no? En mi caso, en la Escuela Nacional de Arte, ya Sí. se nos instruía en ese espíritu de que el artista no solamente se encerraba en su estudio a hacer la obra, sino que era como Era una persona que compartirlo. tenía luego que adentrarse en esos trabajos de promocionar la obra, de llevarla a una galería, de hacer la inauguración, y todo eso realmente te digo que era fascinante para nosotros, ¿no? El centro y en general las instituciones culturales de Holguín siempre fueron muy abiertas. O sea, tuvieron una dimensión distinta dentro del territorio nacional, en el sentido de que, en primer lugar, no tenían grandes prejuicios, es decir, esos prejuicios de características provincianas allí no existían. Recordaba que cuando yo empecé a exponer en los años 80 por ahí, finales de los 80, exponíamos en diferentes lugares, Casa de Cultura, la escuela misma, y recuerdo los salones de la ciudad en La Periquera, que La Periquera no es una institución como tal que funcione como galería. En Holguín siempre ha existido una cantidad de personas muy preocupadas por saber, por instruirse, por cultivarse, por sentir, por ver lo nuevo.
desde el mismo principio de mi trabajo de práctica profesional, asumir la labor de dirección de este centro y relevar a una persona que había desarrollado un trabajo muy importante, muy intenso, no solamente en el Centro de Arte, sino también en la Academia de Artes Plásticas, que fue Ramiro Ricardo Fer. Lo que tuve a favor para desarrollar ese trabajo fue que venía egresado con un grupo de amigos artistas, todos interesados en desarrollar proyectos, exposiciones. Por lo tanto, me fue fácil conducir ese equipo de trabajo. Y esa fue la mayor ganancia, el equipo que logramos formar, fundar, perfilar, modelar durante todo ese tiempo para cumplir nuestras expectativas y también para cumplir los objetivos y lo que nosotros creíamos que debía ser una galería de arte, un centro, una institución que promoviera. Pero me queda la experiencia de haber desarrollado un grupo de eventos del humor, exposiciones de arte, pequeños formatos, salones provinciales, salones de la ciudad, con los cuales pude aprender y desarrollar las destrezas como curador, que como dije antes, en ese momento el concepto de curaduría no se manejaba como tal. Pues la curaduría más se refería al hecho de que no estuvieran ausentes artistas significativos y sobre todo que estuvieran presentes artistas que ya sabíamos que había que empezar a promover. Es bueno, es muy bueno el trabajo que hace por el hecho de que aquí han pasado especialistas excelentes, Ramiro, que fue su primer director, luego Ronald, artistas como Néstor Arena, como Magalita, como Julio Ramón, que fueron de los primeros que estuvieron aquí, luego de los muchachos licenciados en Historia del Arte, como Tatiana, como Manoli, como Diana, Leandi, que siempre estuvieron a cargo de proyectos interesantes, proyectos que fueran una especie de detonante. Tengo un taller de creación infantil, un proyecto muy lindo que me ha enamorado desde siempre, pero ahora mucho más. Mi proyecto se llama Antes del Alba y aquí hacemos unas exposiciones muy lindas. Se hacen actividades para ellos, se nos suman las personas de la institución del libro, de la luz, de cantautores infantiles, como es el caso de Delis Loyola. Eso es bueno, eso los nutre. Unos van a ser artistas, otros no, pero bueno, los nutre, los hace crecer culturalmente y es bueno porque también, aparte de ellos, está la familia que también viene a las mismas exposiciones de ellos y ven lo que ellos hacen, ven el resultado del trabajo. Yo entro a trabajar en el Centro de Arte en 1993. Vengo de Santiago de Cuba, de la Universidad de Oriente, graduado en Letras, y lo que me encuentro cuando llego es un colectivo formado por artistas plásticos sobre todo. Veníamos Tatiana y yo. Tatiana se graduó de Letras, de Historia del Arte y yo de Letras, y fue mi primera experiencia laboral. Desde que nosotros nos graduamos, que empezamos a trabajar en el Centro de Arte, quisimos dinamitar la promoción de las artes plásticas. Surgen las romerías, surge Babel y empieza la comunidad de artistas plásticos a incrementarse con la Escuela de Arte, el ALBA, y con los graduados de LISA, que también en esos años también eran los primeros que llegaban aquí a Holguín. Y siempre se mantuvo un intercambio muy fructífero entre artistas de diferentes provincias. Creo que Babel aportó muchísimo a las artes plásticas en Holguín, aportó mucho a la ciudad, convirtió a la ciudad en un escenario esencial y en un lugar importante de visita para grandes maestros de la plástica y para creadores emergentes que todavía estaban con una obra que se perfilaba en Cuba. Luego se demostró que iban a formar parte de la vanguardia de esos años y que por supuesto estaban ahí mano a mano con lo que se estaba haciendo, no solo en La Habana, sino también en Holguín, en Guantánamo, en cualquier otro lugar de Cuba. Babel también nos dio la oportunidad de llevar a importantes críticos e investigadores de las artes plásticas, de revisar archivos, de, digamos, estudiar
y de buscar en aquellas zonas poco exploradas de la creación artística de otros años, de géneros incluso, y llevarlos a Holguín y ponerlos además sobre el tapete, ponerlos en perspectiva, discutir sobre ellos incluso. Fue un momento de esplendor de las artes plásticas holguineras por todo lo que se generaba a nivel institucional. Me acuerdo que fueron los salones de pequeño formato, fueron las romerías de mayo con Babel, fue también el auge de los salones provinciales y salones de la ciudad. Transdisciplinario en Holguín, de hecho, ocurría, porque había momentos en los cuales realmente se fusionaban manifestaciones artísticas, sobre todo en las romerías de mayo. Recuerdo que en pleno periodo especial las instituciones tenían que generar ingresos y muchas veces nosotros tuvimos que vender café para generar ingresos. Hicimos un café porque creíamos también en la necesidad de nuestros artistas, no solo de nuestros artistas de la plástica, sino también de los escritores, de los bailarines, de los artistas escénicos, la necesidad de socializar en un contexto muy amable, de intercambiar conceptos, de intercambiar ideas, y de ahí surgieron proyectos muy interesantes. Entonces decidimos crear el Café Los Cuatro Gatos, que funcionaba en la parte de atrás del Centro de Arte y tenía una entrada independiente. Ahí, además de hacer un riquísimo café que vendíamos a precios económicos, muy económicos, pues generábamos ingresos para entonces comprar los libros, mejorar el tema del montaje de las obras. Creíamos en lograr también la excelencia. Pero también muchas veces, me acuerdo en unas romerías de mayo que queríamos hacer un salón de premios nacionales y Tatiana y Diana fueron a La Habana y trajeron una escultura de Rita Longa en las piernas en un carro. El Centro de Arte se enfrentaba, como todo el país, como todo el sistema institucional cubano, a la crisis de los 90, conocida como periodo especial. Fue un momento donde podíamos haber, como digo yo, tirado la toalla, y fue todo lo contrario. En tiempos de crisis creo que el movimiento artístico, literario, la creación en general, pues se crece y busca caminos insospechados. Éramos también un grupo de jóvenes con muchísimo entusiasmo y muchísimas ganas de hacer. Creo que nada, absolutamente nada, nos iba a detener. Dama roja, F4. Dama blanca, B3. Yo vi durante años, he sido testigo y he mirado cómo sencillamente se activan los jóvenes en el espacio público, se reúnen, hacen miles de cosas. Eso es algo que sí que tiene una significación.
anécdotas hay muchas. Podría decir desde todo el apoyo que yo recibí junto a otros artistas que creamos el proyecto de Mujeres Artistas, todo ese apoyo que precisamente en esta sala Electa Arenal se hizo la primera exposición. Podría hablar de eso, podría hablar también del apoyo a los eventos del papel hecho a mano. Auspicio con el Centro de Arte, se funda el taller de papel manufacturado de Holguín, que después se convierte en la editora Cuadernos Papiro, que es donde trabajo actualmente. Pero gracias al Centro de Arte y a su preocupación por desarrollar las artes visuales en la provincia, pudimos hacer el taller de papel. Reabrir el taller de grabado, que es una necesidad. Bueno, el artista en el taller de grabado podía promover su obra de una forma amplia a través de los eventos de grabado y también podía comercializar ahí mismo con las personas, ¿no? Los visitantes, los extranjeros, incluso turistas que podían adquirir una obra y así garantizar la continuidad del quehacer de la Academia de Artes Plásticas El Alba, ya que los estudiantes venían y ejecutaban técnicas que en ese momento no se hacían en la escuela. E incluso grabadores desde México, desde países de Latinoamérica, que impartían su saber en el taller. El centro comenzó como un pequeño espacio para los especialistas del centro, pero a medida que nosotros fuimos enriqueciendo nuestras colecciones, ya empezamos a prestar servicio a otras instituciones, sobre todo a la academia, que atesoran todos los catálogos de las exposiciones. Entonces esa labor es muy importante porque es la historia del arte local, que de ahí se hace nacional y de ahí universal. Que en un inicio no fue un proyecto tan ambicioso, aunque uno siempre cuando inicia un proyecto tiene perspectiva, tiene ideas. Como yo diría, el Centro de Arte es un panorama, le da a los estudiantes un panorama un poco más real de lo que son las artes visuales, porque estando en la escuela no tenemos esa capacidad de entender qué es un proyecto, qué es montar una exposición, qué es organizar cada detalle de la exposición. Bueno, yo creo que los retos son muy grandes y los valores también son muy grandes. Yo creo que lo que yo decía ahorita del valor de atesorar, también que hay una voluntad de coleccionismo institucional que se debe extender a otras instituciones, eso es una labor muy importante y difícil. De modo que para nosotros gestionar, organizar, catalogar esa colección institucional, que es un trabajo que todavía está en proceso, ha sido muy importante porque también es una apuesta al futuro. Es lo que las artes visuales contemporáneas holguineras están dejando, están legando, y qué bueno que esta institución, bueno, pues se ha preocupado también por atesorar ese legado. Era ir rescatando la memoria de la historia de las artes plásticas en Holguín. El índice de que ya teníamos, además de un centro de información, que es una biblioteca especializada, teníamos también un archivo. Por eso ahora el centro se denomina Centro de Información y Documentación de las Artes Plásticas. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de personas que necesite información. Profesores, investigadores como tales, alumnos, diplomantes, y ya tenemos unos fondos
bastante respetables en ese sentido. Porque yo creo que lo más importante es que en Holguín, el centro y toda la esfera de trabajo artístico de esa ciudad, en definitiva, contribuyó a la formación de receptores del arte. Y fue una experiencia muy gratificante para mí, aprendí muchas cosas de esas personas que ya tenían una trayectoria, ya habían tropezado, ya habían transcurrido por muchos procesos que yo como joven graduado tal vez no tenía la capacidad de discernir. Por la otra, que yo considero muy importante, el papel que ha hecho el centro en el rescate y creación, fíjate, creación, promoción de personalidades. Y no es que la cultura esté concentrada en ellos, pero pienso que la marcan. Y el centro ha tenido la perspicacia, la inteligencia de percatarse de esto y usarlos como prueba para poder llevar este imaginario barco de trabajo artístico. Ir a Holguín para uno era un poco una fiesta no en el sentido de la fiesta solamente, aunque también allí hubo fiesta cuando íbamos, sino en el sentido que era una fiesta de la inteligencia, una fiesta de la recepción, una fiesta de la imaginación y una fiesta además también de la capacidad de transformarse a veces en uno realmente en espectador. Pienso que pocos centros de arte en el país han tenido el privilegio de exhibir, como lo ha tenido este centro, tantos premios nacionales de artes plásticas. Justamente por esa dimensión que han tenido la mayoría de los eventos que aquí se realizan, se han podido ver obras de los primeros premios nacionales, pero también de los más recientes, obras de Rita Longa, de Rafael Zarza, Flora Fon, Mendive, en fin, hay un gran número de creadores nacionales, de relevancia nacional y también internacional, que han expuesto sus obras en esta institución, y eso va de alguna manera también condicionando a los receptores. ¿Qué le ha faltado al centro? Oportunidad. La oportunidad de, nos han dado a veces la oportunidad de. Yo pienso que la labor del centro ha sido muy significativa, muy necesaria y muy aportadora para la plástica holguinera, y no solamente para la plástica holguinera, para la plástica de Cuba en general. Porque en la medida en que se desarrollan los movimientos en las provincias, se da el arte cubano como un arte realmente del país y no como un arte habanero. El fatalismo geográfico para mí es un gran mito hecho cuando uno quiere andar de quejica y buscando justificaciones. 700 kilómetros es nada cuando uno quiere lograr cosas. 9.000 kilómetros es nada cuando se quieren lograr cosas, y mucho más con los avances y la tecnología que hay hoy. No hay fatalismo geográfico, no hay centros de poder tan estructurados como para que uno no pueda colarse por una grieta y mostrar lo más valioso que se hace y que se crea desde una ciudad tan potente como lo es Holguín. En la actualidad es cierto que la institución se ha puesto en jaque, su legitimidad, su alcance, su pertinencia, sobre todo su capacidad de acompañar a los artistas con las necesidades que en los nuevos tiempos van teniendo. Si Ramiro Ricardo nos alertó de la importancia que tenía el catálogo para la exposición, Ramón Legón Pino nos alerta de que la exposición no debe quedar en el hecho inaugural.
ni siquiera en la clausura, que la exposición debe proyectarse hacia adelante, hacia el futuro, hacia otras áreas. Existe un caudal grande de creadores, entonces, bueno, cómo estos creadores se pueden insertar dentro de ya todas esas formas de mercado que aún no podemos amasar ni tocar. Un incentivo que nos ayude a seguir, porque bueno, de pan solo no vive el hombre. Yo pienso que una de las cosas esenciales que necesita es autonomía, más independencia y la posibilidad tremenda que puede parecer puramente económica, no es tanto así, de que comercialice su obra, de que pueda comercializar su obra, como lo hacen todas las galerías del mundo. Yo creo que la institución Arte está en eso, está en medio de un proceso de cambio y transformación que vienen con estos nuevos tiempos. Y para mí la proyección futura del Centro de Arte no es más que ir adaptándose a las nuevas tendencias y siempre ir de acorde a nuestro tiempo, sin olvidar el pasado, pero siempre ir de acorde a las nuevas tendencias del arte, a las nuevas posibilidades que nos brindan la era digital o la tecnología. Con el uso de las nuevas tecnologías, con nuevas poéticas que se van creando precisamente a partir del uso de nuevas herramientas, nuevos soportes. Pero yo lo advierto con la gente joven. Por esa misma razón, puede incorporar a su fabuloso staff de creadores, a creadores de otra disciplina que están muy vinculadas con las artes visuales. Yo creo que ahí se ubica una de las principales urgencias que tiene la institución, estar actualizada y en conciencia de que una institución que representa a los artistas no puede perder jamás la comunicación con ellos, es decir, esa tiene que ser la brújula. Y a mí me parece que ese es uno de los retos mayores que tiene la institución hoy, no solo una institución dedicada a la gestión, al desarrollo, a la promoción de las artes visuales, sino cualquier institución cultural o no. No puede haber imposibles. Que debe tener la necesidad de una proyección más sólida, más independiente con el exterior. Cuando digo con el exterior es con todo el exterior. Vínculos normales, sin estigmas. Por ese paso de prohibir, no puede, vamos a terminar no siendo un centro de arte provincial, ni siquiera municipal, ni siquiera barrial. Sencillamente, yo diría que no sería ni un centro. ¿En qué terminaría? En una de las palabras más crueles del idioma español. Seríamos nada. Y este centro debe ser todo.